Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Daniel, pues estoy un poco afligido, ¿Por qué? porque nos han dicho que no nos llamemos de Don, que no llame Hombre, Don qué Daniel y Don pena. Gonzalo. Entonces, que a partir de ahora, Daniel y Gonzalo. Vamos a llamarnos Gonzalito. Gonza y Dani. ¿Qué te parece? Vale, pues ahora, como nos han picado, ¿sabes? Lo queríamos hacer esto serio, pues ahora Gonza y Dani. ¿Vale? Es como ¿Qué pasa, Dani? Epi Epi Blas. Blas. Bueno, Dani, entonces, ¿hoy qué tenemos? Hoy tenemos, a ver, tenemos sorpresas, porque vamos a hacer un vídeo sobre el árbol de la vida, sobre cómo poner un proyecto creativo y cómo bajarlo en el árbol de la vida. Y voy a explicar cómo hice el libro de la llamada, siguiendo este esquema, porque ya tenéis los vídeos anteriores donde explicamos cada sefirot. Y luego también tenéis en la descripción del canal la posibilidad de recibir un cuestionario, de bajaros un cuestionario, y en cuanto... Ah, mira, está ahí la Es que llamada. estaba buscando el libro que estaba Genial, aquí. genial, sí, sí. Es que es súper interesante cómo Sí, es un libro súper... lo cuenta Gonza. Gonza, ¿no? Pues, entonces, que os podéis descargar el cuestionario, lo recibo y os lo envío, se lo envío de vuelta con un dibujo del árbol de la vida y un pequeño informe. Está genial. Así que, bueno, entonces, libro de la llamada, ¿vale? Cualquier proyecto creativo lo podéis poner en el árbol. La idea es que baje desde Keter hasta Malkut, es decir, traer el cielo a la tierra. Y esa es la labor creativa de todo ser humano, en realidad. Y si un proyecto no baja, es porque en algún punto se bloquea. ¿Vale? Entonces, ¿cómo baja? Va bajando así en zigzag, ¿vale? Hasta que llega a Malkut. Y digamos que este es el pilar de la energía y este es el pilar de la estructura. Aquí le vamos metiendo energía y aquí vamos discriminando, necesitamos estructura. Entonces, el libro de la llamada, ¿vale? Bueno, aquí está Keter, Perdona, que sí. es que quería decir una idea. Es que es muy interesante porque muchas veces nos preguntamos cuál es el propósito de la vida. Y uno de los propósitos de la vida es aprender a crear. Exactamente. ¿Y por qué es tan importante aprender a crear? Porque posiblemente hay una posibilidad de que algún día seamos dioses creadores. De hecho, lo somos, lo que pasa es que lo hemos olvidado. Entonces es recordar eso y crear, es como, desde escribir un libro a crear un universo, al final es lo mismo. Sí. Y el trabajo del árbol lo que nos ayuda es, ¿por qué no creamos o por qué se nos dificulta? Es porque hay un desequilibrio, con lo cual el ejercicio del árbol es justamente convertirnos en creadores equilibrando las sefirot. Sí. No, está genial lo que dices, porque ¿cuál es la esencia del ser humano? La creatividad es la esencia del ser humano, la creación, la creatividad. Y luego, el universo se está expandiendo. Entonces, nosotros a medida estamos ayudando, cuando creamos, estamos ayudando en el proceso del universo a expandirse. Es que además este libro en sí es un universo. Exactamente, cada libro Porque es un aquí universo. hay personajes, situaciones que existen a cierto nivel. Sí. Es decir, tú los has imaginado, los Sí, has plasmado, pero que de existen. alguna manera tienen existencia. Sí. ¿No? Y vete tú a saber si soy yo en otra vida. Efectivamente. No, aparte. Y al hilo No, de sí. esto, también una reflexión filosófica sobre las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial que mientras sean una herramienta no hay problema. El problema es cuando se convierten en un fin en sí mismo. Porque ahí el peligro es que nos quite la creatividad, que Claro, es claro. nuestra esencia como seres humanos. Sí, no, está deshumanizada. La inteligencia artificial está deshumanizada. Entonces, no, la esencia del ser humano que está en Tiferet, la inteligencia artificial está abajo, está en Hot. Está en Hot, efectivamente. Sí. Entonces, pero crea la ilusión de estar en Tiferet. Sí, porque crea las imágenes aquí en Yesod, crea la ilusión de que parece que lo ha hecho un ser humano, pero no. Entonces va a haber... Entonces, yo creo que el 99% de las cosas van a estar creadas por la inteligencia artificial y entonces están desvalorizadas. Y todo lo que crea la inteligencia artificial no va a valer nada en cuanto a precio. No va a haber... La gente le va a dar valor a las cosas artesanas. Igual volvemos al mundo artesano, donde hacemos todo, digamos, de forma artesana. Las cosas con alma. Sí, con alma, y ahí la artesanía
uno de los valores, porque fíjate, perdonar, es que nos No, estamos no, yendo para genial, no, otro no, pero lado. no es parte del proceso, Es que hemos porque estamos cambiado aquí, la excelencia, la belleza, el arte por la utilidad. sí, Y por eso lo artesano es tan valioso, porque los ujú, objetos que hace un artesano son objetos, aunque sea una taza, son objetos con alma. ujú, exacto, sí, sí, Mientras que es parecido a la inteligencia artificial, mientras que un objeto producido por una fábrica en serie no tiene sí, alma. claro, sí, sí, Y, o sea, fijaros de qué está hecho nuestro mundo, ¿no? sí. Entonces, para cuestiones automáticas que te ahorran mucho tiempo, puede ser útil. Eh, Cuestiones organizativas, cuestiones que tienes que hacer automáticamente, pues no sé, puede haber mil tareas, pero para cuestiones de creación, de alma, de transmisión de valores, cómo se Efectivamente. utilice, y bueno, sí. O sea, es un reto que tenemos que... ¿Qué Es un ocurre reto. también? Que la sociedad, como cada vez se acostumbra más a eso, digamos, Se automatiza. claro, se Sí, automatiza sí, y entonces sí. pierde, en la enseñanza pierde la capacidad creativa. Luego cada vez Efectivamente. cuesta mucho más. Entonces, bueno, pues ahí en Oye, esa, no, en ese, no, pero está bien porque como es un proceso creativo, tenemos que saber que en Tiferet es donde está la esencia de la persona. Y ahí es donde uno pone el alma. Entonces, bueno, vamos a ver, entonces, en Keter está la luz infinita indiferenciada. Y todo parte de ahí, pero en Malkut se ha diferenciado. Todo. Entonces, se diferencia en el proceso. ¿Vale? Entonces, aquí en Hokmah es donde uno tiene la idea. Yo, por ejemplo, con la llamada, pues estaba con Halevi y me dijo, ¿por qué no escribes un libro? Escribe un libro. Y entonces se me ocurrió la idea de hacer un libro espiritual, pero que también tuviera historia. Es decir, hay novelas históricas y novelas espirituales. Y entonces dije, vale, libro histórico y espiritual. ¿Vale? Ya tenía la idea. es una idea muy original porque no creo que haya muchos de esos. Me parece que no hay mucho... Están, yo que sé, El alquimista de Paulo Coelho, Mm. y luego novelas históricas, pues yo, como yo que sé, Pérez Sí, pero El Reverte. alquimista no es una novela histórica. No, Quiero es una decir, novela es espiritual. una novela Claro, espiritual. entonces hay novelas espirituales Mm, y luego hay novelas históricas. Pero juntar ambas, pues ahí fue, digamos, una aportación. Dije, claro, genial, porque aparte lo que pensé es que la gente aprende de historia y aprende de espiritualidad. sí. Y lo vinculas además con una tradición Sí, y luego se vincula histórica. con una época, la de Alfonso X el Sabio, que es muy poco conocida, Mm, con lo cual dije, wow, va a ser un libro impresionante. Total, que estaba aquí en Hokmah, vale, tengo esa idea. Entonces, a esa idea hay que darle estructura. Entonces, baja, y aquí la estructura fue crear un índice del libro. Dije, vale, yo ya sé lo que quiero crear, entonces ahora voy a crear un índice. Y dije, vale, pues va a tener 40 capítulos, va a representar el viaje del héroe en la época histórica. Entonces, los 10 capítulos primeros son salir de la vida determinada por otros, luego un peregrinaje, luego determinar tu propia vida y luego el encuentro con Dios, con la inteligencia amorosa, o sea, 40 capítulos, ¿vale? mm, Igual puse 40 también por el Éxodo, que eran 40 años, cu- pues mm. entonces dije, vale, pues ya tengo el índice, entonces ya tenía la idea y ya tengo el índice, o sea, ya tenía la base del libro creada. Luego bajas a Haddad, que es el conocimiento superior. Y aquí lo interesante es ver que otras personas han hecho algo parecido y aprender de ellos. Entonces ahí pues dije, vale, ¿qué libros espirituales hay? Pues el de Paulo Coelho, cómo lo ha hecho, qué novelas históricas hay. Entonces aquí aprendes de otros. ¿Cómo escriben los escritores? ¿Cómo es digamos, cómo es el desarrollo de una novela? Mm. ¿Cómo es la trama? Eso, ¿Cómo es el drama? eso es muy ¿Cómo...? difícil porque Sí, tiene que tener ritmo, tiene que tener sí, enganchar, sí, eso es complicadísimo. sí. Entonces ahí pues estuve bastante tiempo aprendiendo, porque era mi primera novela, pues intentando aprender lo mejor que podía Claro. para poner eso, ¿vale? Entonces aquí es donde uno adquiere conocimiento superior, que es ver lo que otros han hecho que tú puedes aplicar a tu proyecto. Aquí en GESED es donde empecé la investigación, ¿vale? Entonces aquí es donde empiezas a leer un montón, me hice la caminata de Teruel a Toledo, empiezas a ver cómo era la época de Alfonso X el Sabio, ver cómo eran las escuelas sobre el árbol de la vida de aquella época, o sea, un montón de información
que tenía. Luego, investigar en los, ¿cómo se llama? En los archivos históricos, ¿vale? La biografía de Alfonso Que X, te los leíste reyes. el foro de Teruel, ¿no? Sí, estaba el fuero de Teruel y el fuero de Daroca, que era y las 7 partidas de Alfonso Alfonso X X. el Sabio. Que básicamente lo que dije fue, vale, ¿cómo sé yo cómo se convivía? Si te estudias el Código Civil de la época, Mm. sabes lo que estaba sujeto a conflicto. Porque no se regula nada que no esté sujeto a conflicto, con lo cual, esto, por ejemplo, pocos, no sé si lo hacen los escritores. Yo, fíjate, también los historiadores, yo que soy historiador, efectivamente, yo cuando hacía investigación histórica me basaba mucho en las leyes, porque las Claro, leyes es el reflejo de la sociedad. exactamente. Entonces, Mm. las leyes regulan los conflictos, entonces, por ejemplo, pues ahí aprende, en Teruel, por ejemplo, si tú se hacía de noche, no llevabas una antorcha y no te reconocía nadie como vecino, al día siguiente te ahorcaban por Y seguro que fugitivo. no había inseguridad. No, entonces estaban las murallas, entonces si te veían dentro de la muralla sin luz y no te reconocía ningún vecino, al día siguiente, entonces por ejemplo están las 7 partidas. Luego está la prueba de hierro incandescente. Sí, que aparece en el libro, además. Esa es muy fuerte, don Daniel. Entonces, claro, dices, wow. Entonces, no, leyendo las leyes, también, por ejemplo, Teruel era un territorio fronterizo entre el mundo cristiano y el árabe. Entonces, había Ya. intercambio de esclavos. Entonces, cuando había fugitivos, cuando cautivabas a los prisioneros del otro bando, los hacías esclavos tuyos. Mm, Entonces había intercambio, entonces se regulaba el intercambio de esclavos. mm. Luego a lo mejor se enamoraba, yo que sé, un musulmán, un árabe de una chica cristiana. Bueno, Mm. luego también se regulaba la comunidad judía, porque en Teruel había una comunidad judía en aquella época. Entonces ahí en las leyes se regulaba todo eso. Mm. Entonces me estudié todo eso y luego lo siguiente es en Geburá decir, vale, de todo este material que me he estudiado, te empapas de la época, ¿qué voy a utilizar para mi libro? Entonces, de todo lo que... Y ahí dices, vale, aquí hubieran salido 800 páginas y aquí salen 200, porque tienes que utilizar aquello, discriminando aquello que necesitas para el índice. Y luego, fundamental en Tiferet, el siguiente paso es el compromiso. Que este también puede ser el paso inicial, es decir, yo me comprometo a que el libro va a salir y empiezas a hacer todo el proceso, por la parte de arriba y por la parte de abajo. Entonces, si no hay compromiso, durante un proceso creativo van a aparecer muchos obstáculos, porque se producen fricciones cuando va bajando la energía. Entonces, a lo mejor aquí hay un sistema de creencias que está en Vina donde empiezas a decirte, ¿yo cómo voy a ser escritor si nunca he escrito nada? Ya. Entonces, esa fricción interna, a lo mejor te pasas un año convenciéndote que puedes escribir un buen libro, Mm. ¿vale? Entonces, con el compromiso vences el obstáculo. Sin el compromiso no lo vences. El compromiso es lo que vence cualquier obstáculo, porque el compromiso te dice, vale, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿Cómo puedo buscar la solución? Y no en Yesod está la excusa, aquí está el compromiso, Mm. la solución. Vale, pues, y todo esto, fíjate, sin haber escrito nada. Y a lo mejor allí estuve 2 años Mm. en todo ese proceso. Porque, claro, mientras haces el índice, mientras vas buscando, Mm. Tengo un cuaderno, así, escrito a mano, con un montón de... Pues iba recortando, a lo mejor hacía fotocopias de las leyes, entonces lo tengo, entonces esta ley subrayada, o sea, súper Mm. bonito, con Y, mapas de y, la eh, época. y a ti la idea de escribir un libro vino de Halevi, ¿no? Que te dijo que te tenías Sí, que dedicar a escribir, ¿no? bueno, a ver, yo creo que se lo decía a todo el mundo. Mm. Y entonces, fíjate, fue curioso porque me dijo, escribe un libro sobre esto, escribe un libro sobre España, pero así en general, ¿no? No fue... Y, y entonces le dije, vale, lo hago. Y entonces me lo recordó varias veces. Y dije, no, que lo estoy haciendo. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que se lo decía a muchísima gente y nadie lo hacía. Y entonces, ahí yo creo que ahí cambió mi vida, porque dije, vale, lo voy a hacer. Ahí es donde tuve el compromiso. En realidad, cuando tú estás guiando a alguien, lo único que te tienes que fijar, por ejemplo, tú cuando enseñas los arquetipos, cuando Mm. enseñas esta tradición, lo único que realmente te tienes que fijar si aceptas un alumno o no, es si tiene compromiso. Mm. Porque Efectivamente. puede tener un montón de cualidades,
Pero si no tiene compromiso, eso para cualquier proyecto, Muy cierto. sí. Entonces, claro, ahí eso cambió mi vida. Porque muchísima gente le dice, sí, 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 vale, ya lo escribiré, o le dice que sí, y luego, claro, estaba acostumbrado, porque ya tenía 80 años, que lo había dicho 1000 veces y que nadie... Jalebi, tú no. Claro, él estaba acostumbrado a que se lo decía a todo el mundo, escribir un libro, y nadie lo hacía. Ya. Y entonces, cuando vio que le dije que sí a la primera... ¿Y lo él hice, llegó a ver la llamada? sí, sí, claro. Ah, sí. Y traducía en inglés, le encantó. Ah, sí. Sí, porque luego hice la traducción y le encantó. Porque, claro, es que, a ver, son los frutos de una escuela o de una enseñanza. Le hubieras podido pedir un prólogo o una introducción. Sí, me hizo una reseña que está en Amazon. Ah, sí. Sí. Me dijo, utilízala para lo que quieras. Mm. Y no, genial, la verdad que... Y no puedes poner la reseña en Sí, la podría en poner, la verdad cubierta. que sí, la podría poner. Estaría muy bien Sí, porque sí. de alguna manera es un respaldo importante. Sí, en Amazon está, pero en la siguiente edición de la novela, cuando saque en inglés, la pondré. Mm. Y en español, pero sí, creo que incluso igual está. Bueno. En esta no está, pero sí, bueno. Genial. Vale, pues nada, Vale, keep on. entonces, hasta aquí es todo, todo interno, trabajo interno. Aquí es donde ya empecé a escribirlo, pero lo escribí a mano, nada de ordenador. Entonces escribí todo a mano y luego aquí es donde escribes y aquí es donde editas. Aquí es donde o lo pasas limpio y lo vas editando. A lo mejor pues aquí habían quedado el doble de páginas que aquí, ya escritas. Muy interesante lo de escribir a mano, porque escribir con la mano, que es una cosa que se han dado cuenta ahora con los niños, te conecta con tu inconsciente Sí, de alguna sí. manera. O sea, es un canal estupendo para Sí, 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 sí. conectar con... Y tengo el libro escrito a mano, Mm. en un cuaderno. Así que, y luego en Yesod, aquí es donde sale la imagen, es decir, la portada, las ilustraciones del libro, lo que acompaña el libro, y luego en Malkut se imprime. Es la impresión. Que me acuerdo que lo pedí en Toledo, estaba en Toledo viviendo, y lo pedí a la imprenta y me llegó un sábado. Ah, sí. Por la mañana, a las 8 de la mañana, increíble, o sea, no veas la sensación. Una de las sensaciones más alucinantes de la vida, cuando escribes un libro y lo ves Yeah. impreso. Sobre todo si es el primero o si... Yeah. Que te llegan ahí ahora tú vas a recibir el tuyo. Sí, pero este es más, tiene su, Sí, su no, lentitud, es que, pero a bueno. ver, con los libros pasa esto. Tú dices, va a salir en el 2025. Pues a lo mejor tienes que esperar un par de años más. Porque hay unos procesos. Mi libro es artesano, como Claro, decía claro, antes, exactamente, sí, sí. y la artesanía requiere Claro, tiempo. claro. Así Oye, que, pues genial, porque claro, este es un esquema que se puede aplicar para todo, ¿no? sí, para un proyecto empresarial puedes ver dónde está el bloqueo. Sí, y entonces trabajar en el bloqueo. Pues nada, oye, pues muy Genial, don interesante. Daniel. Pues oye, una aplicación práctica impresionante Sí. del árbol de la vida. Y nada, te voy a seguir llamando don Gonzalo, porque no te puedo decir Gonzalo. Dani, es que ya nos pierden el respeto nuestros... Habrá que hacer una encuesta. ¿Cómo quieren que nos llamen? Ya. Don Daniel, don Gonzalo. Daniel Gonzalo o Gonza y Dani. O Epiblas. No, Epiblas no digas que te van a decir eso. Bueno, pues nada. Genial. Suscribiros, compartir y seguir. Compartir el vídeo, está genial.